Buenas noches. Vamos a iniciar la exposición con respecto a la teoría de consolidación de Terzaghi. Somos el grupo número 5, integrado por Marcelo Guerra, Sandito Asa y Juan Carlos Flores. Entonces, la primera ecuación que vamos a demostrar justamente es la consolidación de Terzaghi en una sola dirección, para lo cual tenemos esta ecuación objetivo, en la cual nosotros tenemos la variación de la presión de poros en exceso en función del tiempo, multiplicado por un coeficiente de consolidación, la constante de consolidación, y tenemos la curvatura de la variación de la presión de poros en función de la profundidad que se esté considerando. Entonces, esta es la ecuación justamente de la consolidación de Terzaghi. Entonces, para poder empezar esta demostración se necesita lo que es la ecuación de conservación de la masa de agua, por lo cual se tiene este modelo en la cual se puede observar que la cantidad de velocidad que ingresa del flujo tenemos en la parte inferior, donde ingresaría, donde estaría moviéndose el agua para el momento de la consolidación, y al final tenemos obviamente una variación, un gradiente de velocidad, que es justamente la variación de esta velocidad a lo largo del flujo donde se está moviendo, a lo largo de la masa de suelo donde se esté moviendo. Entonces aquí tenemos lo que es el caudal de ingreso, que es la velocidad por el área que tenemos del diferencial, y tenemos aquí el caudal de salida, que es asimismo la velocidad más este gradiente de velocidad multiplicado por la longitud donde se está moviendo el flujo, multiplicado por el área. Entonces se tiene lo que es una variación del caudal, que es justamente lo que es la variación del caudal de salida menos del caudal de ingreso, que viene a ser reemplazar las ecuaciones que se han demostrado anteriormente. Y se tiene que la variación del caudal es el gradiente de velocidad multiplicado por la variación de la altura, de la profundidad en la que se esté moviendo el fluido, multiplicado por el área que tenemos nosotros. Después de esto nosotros podemos demostrar que el caudal, una variación de caudal, justamente se puede hacer una variación de la velocidad en función del tiempo, porque el caudal es justamente una consideración de velocidad sobre tiempo, de volumen sobre tiempo. Entonces nosotros tenemos que es la variación de la velocidad en función de la profundidad multiplicado por la profundidad del estrato multiplicado por el área. Entonces, para este punto nosotros necesitamos lo que es el- la deformación unitaria volumétrica, que en este caso, como es una consolidación en una sola dirección, la deformación unitaria volumétrica va a ser igual a la deformación en el eje vertical, en el eje Z. Entonces se necesita un módulo de cambio volumétrico, que puede ser algo similar, una analogía a lo que es el módulo de elasticidad del material, en lo que viene a ser la pendiente de un gráfico de esfuerzos efectivos versus deformación unitaria. Entonces se tiene aquí obviamente el gráfico y se puede observar que este módulo de cambio volumétrico, que está denotado con las letras de MV, es la variación de la deformación unitaria sobre la variación de los esfuerzos efectivos. Es lo que tenemos. Entonces tenemos demostrado que es el módulo de cambio volumétrico, la variación de la deformación unitaria sobre los esfuerzos efectivos. Se puede despejar la ecuación para tener la variación de la deformación unitaria en función del módulo volumétrico y de los esfuerzos efectivos. Se tiene como concepto de deformación unitaria que la deformación unitaria es la variación de volumen sobre el volumen total que tenemos de suelo, y siendo el volumen total la variación de altura, que es la masa de suelo, multiplicado por la variación del área que nosotros podemos tener. Entonces, la variación del volumen, nosotros podemos demostrar de que la variación de volumen es igual al volumen total del suelo multiplicado por la variación de la deformación unitaria, que lo cual podemos nosotros reemplazar la deformación unitaria como el módulo de cambio volumétrico multiplicado por la variación de los esfuerzos efectivos en esta ecuación. Después tenemos otra ecuación que nos va a ayudar a demostrar lo que corresponde a que los esfuerzos efectivos, la variación de esfuerzos efectivos va a ser igual a la variación de las presiones de poro en exceso que tenemos nosotros en el suelo. Entonces nosotros podemos ver en esta gráfica que el esfuerzo total es una constante al inicio de la carga, al inicio del suelo, de la condición inicial del suelo. Luego tenemos el aumento de la carga y luego se mantiene constante porque obviamente no hay variación de carga. Pero aquí podemos ver cómo varía al inicio. Al inicio lo que más resiste es la presión de poro y luego va disipándose la energía porque empieza a trabajar el esfuerzo efectivo del suelo. Entonces, en la primera condición se puede concluir que el esfuerzo efectivo, la variación de los esfuerzos efectivos va a ser igual a la variación de las presiones de poro, porque obviamente, como podemos ver en los gráficos, tiene un comportamiento muy similar. Entonces, podemos demostrar que desde la misma ecuación, que le demos la variación de volumen es igual a la variación de los esfuerzos efectivos, en este caso, que es la variación de la presión de poro en exceso, multiplicado por el coeficiente eh, de cambio volumétrico del suelo, multiplicado por el volumen total de la masa. Entonces, nosotros vemos que el volumen es igual a el valor de la variación de la altura multiplicado por el área, la variación de área multiplicado por el
coeficiente de cambio volumétrico del módulo de cambio volumétrico multiplicado por la variación de la presión de poros en exceso. Esta es una ecuación en la cual nosotros esta ecuación la reemplazamos de una ecuación anterior que era la número uno, que es la que tenemos por acá, la ecuación número uno. Entonces reemplaza esta información y tenemos esta nueva ecuación, en la cual nosotros llegamos a la ecuación de la conservación de la masa del agua, en la cual tenemos el gradiente de velocidad, el cambio de la velocidad en función de la profundidad, el módulo de cambio volumétrico de la masa de suelo y el cambio de la presión de poros en exceso en función del tiempo. Esta es una ecuación importante porque luego se relaciona con la ley de Darcy. La ley de Darcy nos menciona que la velocidad del flujo, la velocidad de dragio de descarga es igual a un coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es la variación de la carga hidráulica, la variación de las presiones, dividido para la posición donde se genera esta descarga, esta variación de carga. Entonces nosotros tenemos que la ley de Darcy es igual a el coeficiente de permeabilidad en el eje vertical, que es el que se está analizando la consolidación, multiplicado por la variación de la carga hidráulica sobre la parte donde la variación de la posición donde se genera esta variación. Entonces, dentro de la teoría de consolidación se busca igualar lo que es el gradiente el de velocidad, entonces de la ley de Darcy, función de la ley de Darcy. Entonces nosotros tenemos la siguiente ecuación que se deriva la ecuación de la ley de Darcy se la deriva en función de la variable z. Entonces tenemos nosotros que la variación, la gradiente de velocidad, la gradiente de velocidad es igual a el coeficiente de permeabilidad en el eje vertical multiplicado por la curvatura del perfil hidráulico. ¿Sí? La curvatura del perfil hidráulico. Entonces, asimismo necesitamos encontrar la curvatura del gradiente hidráulico, por lo cual necesitamos trabajar con la presión de poros. La definición de presión de poros es igual a la altura de la masa, en este caso que estamos considerando por el peso específico del agua. Necesitamos encontrar la curvatura del gradiente hidráulico, entonces necesitamos derivar dos veces la función en función de z para poder encontrar esa curvatura del gradiente hidráulico. Entonces nosotros tenemos que la curvatura de la variación de la presión de poros es igual a el peso específico del agua por la curvatura del gradiente hidráulico, lo que nosotros necesitamos. Entonces, despejando esta información, tenemos una quinta ecuación, en la cual nosotros reemplazamos la quinta ecuación en la 4, la quinta ecuación que tenemos aquí en la ecuación 4, lo que corresponde a la curvatura del gradiente hidráulico, y vamos a tener esta ecuación. Entonces nosotros tenemos aquí también a través del gradiente de velocidad, el cambio de velocidad en función de la profundidad que estemos nosotros considerando. Entonces estas dos ecuaciones, la ecuación 6 y la ecuación número 3 que teníamos nosotros, la ecuación de conservación de masa y la ecuación que viene obviamente en función de la ley de Darcy, nosotros tenemos el gradiente de velocidad, igualamos esas dos ecuaciones y tenemos esta ecuación completa de lo que es la consolidación. Entonces nosotros despejamos lo que es la variación de la presión de poros en función del tiempo y nosotros tenemos esta constante, la que el coeficiente de consolidación, que es el valor, se lo denota con la letra CV. Y tenemos aquí lo que es la curvatura de la presión de poros. Entonces nosotros con esa información llegamos a la demostración de la ecuación de consolidación de una reacción de Terzaghi, en la cual se menciona que la variación de la presión de poros tenemos del lado izquierdo de la ecuación. La variación que tanto se cambia la presión de poros en función del tiempo es lo que nos muestra esta ecuación, este lado de la ecuación. El lado derecho nos muestra la curvatura del perfil de presión de poros con respecto a la profundidad, que esto va a ser importante para explicar lo que son las curvas que dependen de la consolidación. ¿Sí? Y después tenemos lo que es nuestra constante, que es el coeficiente de consolidación, que es lo que tenemos aquí, y que está en función de tres variables en el suelo. El coeficiente de permeabilidad, que describe la facilidad que tiene el agua, el flujo a través del suelo, con qué facilidad se mueve el flujo del agua a través del suelo. A mayor valor, el agua se mueve más fácilmente. Por lo tanto, si un valor es muy grande del valor de Z, tendremos una consolidación más rápida. El módulo de cambio volumétrico describe la capacidad de la deformación del suelo. A mayor valor del módulo de cambio volumétrico es más deformable el suelo, por lo tanto el agua va a expulsarse mucho más rápidamente. Entonces la consolidación va a ser más lenta. ¿Sí? Va a ser más lenta. Y tenemos la otra variable de la que depende el coeficiente de consolidación, que es el peso específico del agua, que es la relación obviamente con la cual nosotros tenemos la relación entre el gradiente hidráulico y el gradiente de la presión de pulso. Con eso de completo lo que es la demostración de la ecuación de la teoría de consolidación de Terzaghi en una sola dirección y se puede continuar con lo que corresponde a las condiciones de contorno que son necesarias y a los gráficos que dependen para el análisis de la consolidación y de cómo se disipa la presión de poros en exceso en función del tiempo y en función de su profundidad.